tac. El problema nos dice que tenemos una cuña, ¿ya? La cual tiene esta inclinación, este ángulo, y nos dice que esto descansa junto a una pared. ¿Ok? Una caja con masa M se desliza por la superficie inclinada. ¿Ok? Y nos dice que la cuña tiene masa M mayúscula. No hay fricción entre ninguna de las superficies. ¿Ok? Acá no hay fricción, acá no hay fricción, acá tampoco hay fricción. En ninguna superficie hay fricción. Nos dice que para el ejercicio debemos responder utilizando esto que son datos. Ya todo lo que, ¿cuáles son datos conocidos? Datos, el ángulo, las masas y la gravedad. El inciso A dice, encuentre la magnitud de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, acá, esto creo que he dado en un examen, pero no sé por qué respondían. La pregunta es un poco diferente a lo que están acostumbrados y respondían otra cosa. La pregunta dice, en el inciso A, ¿cuál es la suma de las fuerzas que actúan en la caja? Acá. ¿Cuál es la sumatoria de estas fuerzas? Encuentra la sumatoria de estas fuerzas. Hay que ver qué fuerzas hay y sacar la suma. Entonces, fíjense, tengo acá la caja. ¿Qué fuerzas hay en esta caja? Existe el peso que siente esta caja. ¿Qué otra fuerza hay en esta caja? Existe la normal, que es la rampa que está empujando hacia arriba a esta caja. ¿Ok? ¿Cuál es la sumatoria de las fuerzas? ¿Hay otra fuerza? No, no hay fricción. Es esto más esto, de manera vectorial. La normal no conozco, tengo que encontrarla. ¿Ok? Un ratito, tac, tac, tac. Sí. Entonces tengo que descomponer. Para descomponer, un par de veces ya hemos visto que me conviene utilizar un eje de referencias que sea paralelo a la caja, a la rampa, perdón. Entonces, sabemos que el ángulo, este ángulo de acá, se va a repetir acá, ¿ok? Eso sabemos. Y decimos, descompongo en X. ¿Qué tengo en X? Tengo la proyección del peso. En X voy a tener mg por el seno del ángulo. mg por el seno del ángulo es lo único que hay en X, no hay nada más. Es la masa por la aceleración de la caja. ¿Ok? Descompongo en Y. En Y lo que voy a tener es esto de acá. Un ratito, déjenme ver. Acá creo que algo que no he leído bien. No hay fricción. Tac. Sí, está bien. Descompongo en Y que voy a tener esta parte es mg por el coseno del ángulo. Voy a tener que n positivo menos mg coseno del ángulo, ok, estoy descomponiendo en este eje inclinado, es igual a la masa por la aceleración en Y, que es 0. Ok, de acá encuentro que la normal es mg por el coseno del ángulo. Un ratito déjeme ver, tac, tac, mg más la normal, exacto. Esto es la sumatoria de fuerzas en Y. Esto de acá es la sumatoria de fuerzas en X. Lo que yo quiero es hallar cuál es la sumatoria de fuerzas. Eso va a ser la sumatoria de fuerzas en X con dirección Y
más la sumatoria de fuerzas en Y con dirección J. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto es? Es 0. Fíjense, la sumatoria de fuerzas en Y es la masa por la aceleración en Y. Como no hay movimiento en Y, es 0. Y la sumatoria de fuerzas en X es esto de acá. Entonces, esto había sido mg por el seno del ángulo en dirección Y. Esa es la respuesta. Entonces, la pregunta es un poco diferente a lo que están acostumbrados. Siempre lean la pregunta y respondan la pregunta. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en la caja? Es esto de acá. Es la parte en X, en Y, más la parte Y en J. En Y sabemos que es 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Y en X, descomponiendo, hemos llegado, que es esto de acá. Cuando yo sume esta flecha con esta flecha, me va a dar una flecha que va a ser esta de acá. ¿Ok? Y eso es mg seno del ángulo en dirección Y. Encuentre la magnitud de la fuerza ejercida por la pared sobre la cuña. Entonces, y encuentre la fuerza ejercida por el suelo sobre la cuña. Para el inciso B y C, tengo que hacer un diagrama de cuerpo en la cuña. En la cuña, ¿qué hay? Hay el peso de la cuña, hay la normal que siente el bloque, que es esta de acá, ¿ok? La normal que el bloque está empujando a la cuña, pero en dirección contraria. Y aparte, hay la normal, que le voy a poner normal 2, que es el suelo con la cuña, suelo. Y aparte, hay la normal, que le voy a llamar 3, que es la pared que empuja la cuña. Esas son todas las fuerzas que actúan en la cuña. El inciso B y C me dice cuál es la fuerza que ejerce el suelo, cuál es la fuerza que ejerce la pared. Esas fuerzas son la normal 2 y la normal 3. Me está preguntando en otras palabras cuál es la normal 2 y cuál es la normal 3. Simplemente digo en X, ¿qué voy a tener? Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Por qué? Porque la cuña no se mueve. En Y lo mismo. En X, ¿qué es lo que tengo? Normal 3. Acá, un ratito déjenme ver, tengo lo siguiente. El ángulo teta por trigonometría se repetía acá, ¿verdad? Por trigonometría se repite acá. Acá está ese ángulo. Entonces tenemos que esta normal n se va a proyectar acá. Esto va a ser n por el seno del ángulo. Entonces tengo que n por el seno del ángulo en negativo, ¿ok? Y no tengo nada más. Eso va a ser igual a 0. De acá yo saco la normal 3, que va a ser simplemente n por el seno del ángulo. N lo he encontrado acá, fíjense, n lo he encontrado ahí. Reemplazo, va a ser mg coseno del ángulo, seno del ángulo. ¡Paf! ¿En qué dirección? Hacia la derecha, en dirección Y positiva. Hago el mismo análisis en Y. En Y voy a tener que sumatoria de fuerzas en Y va a ser también 0 porque la cuña no se mueve hacia arriba. En Y, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta fuerza acá hacia abajo que va a ser n por el coseno del ángulo. ¿Ok? En Y tengo la normal, negativo porque va hacia abajo. Luego tengo la normal 2 que va hacia arriba. Y luego tengo el peso de la cuña que va hacia abajo. Y esto es 0. Y de acá N2 es igual a mg más n por el coseno del ángulo. Lo único que falta acá es decir que N2 es igual a mg más n, pero n, les recuerdo que hemos calculado anteriormente, es mg coseno del ángulo por el coseno del ángulo de nuevo. Y esta es la respuesta. La pared está empujando
N3 con esa fuerza. El suelo está empujando con N2, que es esta fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Estoy anotando, Jorge. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ok. Quedamos acá ya por hoy. ¿Dónde está? El último ejercicio. Entonces, este ejercicio, fíjense, a nivel de escribir ecuaciones, no era muy largo, pero entender lo que se preguntaba tal vez no era muy evidente. Por favor, todo el mundo, hemos hecho 2 ejercicios bastante particulares. Me interesa saber cuánto han entendido. Todo el mundo, antes de irse, escriba cuánto han entendido en el chat y nos vemos la siguiente semana. Pueden retirarse. No se olviden hacer su práctica. Tienen hasta el lunes para entregar. Que tengan un buen fin de semana. Eh, ingeniero. Sí, sí, te escucho. Súper. Le quería comentar que justo eso le quería consultar porque la fecha máxima está hasta el 19 de que es domingo. Entonces, ¿lo va a alargar hasta el 20 o está bien 19? Les he dicho domingo, les he dicho lunes. No me Lunes. recuerdo. Ya, entonces, si les he dicho lunes, es lunes. Hasta el lunes, lo voy a cambiar. Mil gracias, ingeniero. Ok. Por favor, anoten cuánto han entendido antes de irse y nos vemos la siguiente semana.